La princesa filósofa de Cristo, vida y martirio de Santa Catalina de Alejandría. Santa Catalina de Alejandría aparece, en la memoria cristiana, como una figura en la que la inteligencia más aguda se abraza con una valentía serena hasta el martirio, convirtiéndose en emblema de la sabiduría consagrada a Cristo y de la fidelidad llevada hasta la sangre. Su historia se mueve en el umbral donde se encuentran la crónica histórica y la gran leyenda cristiana, pero precisamente allí ha ejercido durante siglos una fuerza espiritual inmensa sobre estudiantes, filósofos, monarcas y sencillos fieles. El escenario, Alejandría y el Imperio herido. Catalina nace, según la tradición, a finales del siglo III, cuando el Imperio romano, aunque todavía oficialmente pagano, muestra ya las grietas de una crisis política, militar y espiritual profunda. El poder se encuentra dividido entre varios Augustos y Césares, las fronteras son presionadas por pueblos bárbaros, y las ciudades del Oriente, exuberantes y cosmopolitas, son también focos de tensión religiosa donde conviven cultos paganos, comunidades judías y una iglesia cristiana en rápido crecimiento pero duramente perseguida. En este mundo tenso, Alejandría de Egipto destaca como una joya de cultura y comercio, puerto inmenso, cruce de rutas entre África, Asia y el Mediterráneo, sede de escuelas filosóficas, bibliotecas y disputas doctrinales. Allí los herederos de Platón y Aristóteles discuten con astrónomos, médicos y retóricos, mientras los cristianos, aún minoritarios, forman comunidades vigorosas que se reúnen en casas y cementerios, conscientes de que la adhesión a Cristo puede costar la vida durante las grandes persecuciones, como la de Diocleciano a comienzos del siglo IV. El poder imperial, inquieto ante la unidad moral que muestra el cristianismo, busca reforzar la cohesión del imperio a través del culto a los dioses antiguos y a la figura sacralizada del emperador. En este contexto, los edictos que exigen sacrificios a los dioses no son meros ritos piadosos, sino pruebas políticas de lealtad. Negarse a ofrecer incienso al altar imperial es visto como rebeldía y traición, y por ello los cristianos se convierten en sospechosos por definición. Raíces y juventud de una princesa filósofa. La tradición describe a Catalina como hija de una familia noble, a veces presentada como princesa, con un padre identificado en la leyenda como Constus o Costus, gobernador de Alejandría, y una madre llamada Sabinella. Aunque la historia crítica duda de estos nombres concretos, es coherente imaginar a Catalina dentro de una élite greco-egipcia acomodada, con los recursos necesarios para recibir una formación intelectual extraordinaria en una ciudad donde maestros de retórica, filosofía y ciencia abundaban. Desde muy joven, se dice que mostró una inteligencia brillante y una memoria prodigiosa, capaz de absorber las doctrinas de los filósofos, los razonamientos de los retóricos y las sutilezas de la lógica aristotélica. Sus maestros la introducen en las escuelas del pensamiento helenístico, en los mitos de los dioses olímpicos y en los sistemas éticos del estoicismo y el neoplatonismo, generando en ella una mente capaz de ver las contradicciones internas de esos mismos sistemas. Al crecer, su educación la convierte en una joven de presencia imponente, culta, elocuente, consciente de su propia capacidad intelectual y de su posición social. Algunos relatos subrayan que, por su belleza y nobleza, se le proponen matrimonios ventajosos, quizás con nobles o altos funcionarios, pero Catalina, incluso antes de conocer plenamente a Cristo, parece obsesionada con una idea radical: no unirse sino a alguien que supere en sabiduría y dignidad a todos los sabios y príncipes que ha conocido. Esta exigencia interior, que podría parecer orgullo aristocrático, es en realidad la forma juvenil de un deseo más profundo. Su alma busca una sabiduría absoluta, una verdad que no sea solo juego de palabras sino fundamento del ser y de la justicia. A través de ese deseo, Dios prepara silenciosamente el terreno para el encuentro decisivo que transformará su vida en un camino de fe y martirio. El punto de inflexión, encuentro con Cristo. La tradición hagiográfica sitúa la conversión de Catalina en torno a su adolescencia tardía, cuando la joven, saturada de estudios filosóficos, experimenta la insuficiencia de las verdades fragmentarias que ha aprendido. Los dioses del panteón grecorromano se le muestran como figuras contradictorias, moralmente inferiores a los ideales que la filosofía misma propone, y la multiplicidad de cultos de Alejandría resalta, para ella, la ausencia de una luz unificadora.
En ese contexto, su madre, según algunas versiones, ya simpatizante o convertida al cristianismo, la lleva a consultar a un asceta cristiano, un eremita instruido que vive en las cercanías de la ciudad. Este anciano, al escuchar las inquietudes de la joven filósofa, no la reprende por su orgullo intelectual, sino que le muestra cómo la sabiduría que busca tiene un rostro y un nombre, el Logos encarnado, Jesucristo, sabiduría de Dios hecha carne. Una de las escenas más difundidas en la tradición es la visión mística en la que la Virgen María presenta a Catalina al niño Jesús, quien, al principio, aparta la mirada, como si no aceptara todavía su entrega, y solo más tarde, tras la catequesis y la fe naciente de la joven, la mira con amor y le coloca un anillo, simbolizando su desposorio místico. Esta escena, aunque legendaria, expresa en lenguaje simbólico un proceso interior real. La inteligencia de Catalina se rinde a una verdad que ya no es idea abstracta, sino persona que pide amor, fidelidad y testimonio. La lucha interior no es sencilla. Abrazar a Cristo en Alejandría significa situarse frente a la cultura dominante, cuestionar los cultos oficiales y aceptar el riesgo de la persecución. Catalina debate, sin duda, consigo misma. ¿Puede una joven aristócrata, educada en el refinamiento de la filosofía pagana y rodeada de privilegios, vincularse a una comunidad que se reúne en casas humildes y que considera glorioso morir crucificado o devorado por las bestias? Pero la lógica del Evangelio, percibida por su mente aguda, la convence de que solo una sabiduría capaz de abrazar la cruz puede dar sentido pleno a la vida y a la muerte. Finalmente, recibe el bautismo, y en ese sacramento su vida intelectual se purifica y se eleva. Lo que antes era búsqueda ansiosa de prestigio y de certeza racional se convierte en ministerio al servicio de la verdad cristiana y de la salvación de las almas. Desde entonces, ya no se entiende a sí misma como dueña de su talento, sino como testigo de una sabiduría que le ha sido concedida gratuitamente. La ascesis y la obra, una filósofa al servicio del Evangelio. Tras su conversión, Catalina no abandona el mundo para encerrarse en una torre de marfil, sino que permanece en la ciudad, en medio de las tensiones políticas y religiosas de Alejandría. Su ascesis no consiste solo en ayunos y vigilias, que la tradición ciertamente le atribuye, sino en disciplinar su inteligencia y su palabra para que se conviertan en instrumentos de anuncio y defensa de la fe. Las crónicas legendarias narran que, al decretarse una nueva ola de persecuciones bajo el emperador Maxencio o Maximinus, las fuentes varían. Catalina, aún muy joven, decide presentarse voluntariamente ante el emperador para reprocharle la injusticia de perseguir a los cristianos. El gesto es audaz. Una mujer se introduce en el espacio político reservado a hombres de armas y de gobierno, no para suplicar, sino para razonar y confrontar al poder con la autoridad superior de la verdad y de la ley divina. Ante el emperador, la joven ofrece un argumento típicamente cristiano y, al mismo tiempo, filosóficamente articulado. El culto a dioses inmorales y contradictorios no puede sostener una ética coherente, mientras que el Dios único, creador y providente, revelado en Cristo, da fundamento sólido a la justicia y a la dignidad humana. Maxencio, según la tradición, queda sorprendido por su agudeza, pero lejos de convertirse, reacciona como muchos poderosos confrontados con la verdad. Busca transformar el debate en espectáculo y en instrumento de humillación. Ordena convocar a 50 filósofos y retóricos paganos, los mejores que pueda reunir en su entorno, con el objetivo de refutar públicamente a la joven cristiana. Esta escena, aún adornada por la leyenda, refleja bien el choque entre la cultura clásica pagana y la nueva sabiduría cristiana, un verdadero concilio al revés, donde una sola mujer se enfrenta a un coro de sabios del mundo. Lejos de intimidarse, Catalina acude al debate apoyándose en la oración y en el don de ciencia que la tradición le atribuye. Allí, según los relatos, recorre la escritura, apela a profecías, desmonta contradicciones internas de la mitología pagana y muestra cómo el logos, que los filósofos buscaban como principio del cosmos, se ha manifestado históricamente en Jesús de Nazaret, crucificado y resucitado. La consecuencia, en el relato hagiográfico, es sorprendente. Varios de aquellos filósofos, conmovidos por la fuerza de sus argumentos y de su testimonio, se convierten al cristianismo y aceptan el martirio. En la vida cotidiana previa a su arresto, puede imaginarse a Catalina visitando a cristianos encarcelados, sosteniendo con su palabra a los titubeantes,
escribiendo cartas o discursos que circularían oralmente en las comunidades. Su virtud principal no es solo la castidad, sino la parresía, esa franqueza evangélica que la lleva a hablar sin temor ante autoridades humanas, confiada en que el Espíritu Santo dará fuerza a su palabra. Los milagros y la vida mística. La memoria de Catalina se rodea muy pronto de elementos sobrenaturales que expresan, en clave simbólica y devocional, la profundidad de su unión con Cristo. La visión del matrimonio místico, donde Cristo niño le entrega un anillo, se convierte en uno de los motivos iconográficos más difundidos en la Edad Media, inspirando a místicas posteriores y a artistas que representan a la santa como esposa espiritual de Cristo. Durante su encarcelamiento, las leyendas narran que un ángel la cura milagrosamente de las heridas infligidas por la flagelación, de modo que, al ser presentada de nuevo ante el emperador, su cuerpo no muestra los signos de la tortura que ha padecido. Se dice también que, en la oscuridad de la prisión, recibe consuelos extraordinarios de Cristo, que se le aparece para fortalecerla y confirmarla en la promesa de la corona eterna, transformando el calabozo en lugar de luz interior. Otra tradición relata que más de 200 personas, entre soldados y miembros de la corte, la visitan en prisión, impresionados por su entereza, muchos de ellos, incluidos según algunos relatos la propia esposa del emperador y un alto oficial, se convierten al cristianismo tras escucharla. Estos episodios, aunque imposibles de verificar históricamente, subrayan que la verdadera eficacia de Catalina no se limita a los grandes debates públicos, sino que se extiende a los encuentros personales donde la gracia actúa silenciosamente. El milagro más emblemático asociado a su martirio es el de la rueda, condenada a morir en un instrumento de tortura compuesto por ruedas con clavos o cuchillas. La joven toca el aparato y éste se rompe o estalla, inutilizando el suplicio. Este signo, recogido y amplificado por la tradición, no solo explica el atributo iconográfico de la santa, el rueda de Catalina, sino que representa la ruptura del poder violento del mundo frente a la pureza de una fe que no puede ser triturada. Según otra parte de la tradición, tras su decapitación, de su cuello brota no sangre, sino un líquido lechoso, símbolo de pureza virginal y de vida espiritual que se derrama. Más tarde, se difundirá la convicción de que su cuerpo fue llevado por ángeles al Sinaí, donde, siglos después, se afirmará haber encontrado sus reliquias en un monasterio que llevará su nombre y donde los peregrinos narrarán curaciones y gracias obtenidas por su intercesión. La pasión final, martirio en Alejandría. El fracaso de los intentos de seducción intelectual y política del emperador, quien, según la leyenda, incluso le habría ofrecido matrimonio y poder a cambio de renegar de Cristo, despierta en él una furia ciega. Catalina, al rechazar esta oferta, no solo protege su consagración virginal, sino que desvela que el problema no es un matrimonio humano, sino el intento de subordinar la verdad a la conveniencia política y al culto de un poder absolutizado. Ante la firmeza de la joven, se intensifican las torturas, azotes, encarcelamiento, humillaciones públicas, todo lo que el aparato imperial puede desplegar para quebrar el ánimo de una sola mujer que se ha convertido en signo de resistencia espiritual. Sin embargo, el testimonio geográfico insiste en que cada nuevo tormento, lejos de reducir su fe, la hace más transparente. Catalina se muestra serena, responde con palabras de perdón y de esperanza, y acepta que su vida terrena se agote como una ofrenda por la conversión de sus perseguidores y por el fortalecimiento de la Iglesia. La sentencia final establece su muerte en la rueda, pero el milagro que destruye el instrumento lleva al emperador a ordenar una ejecución más simple y brutal, la decapitación. La joven, según la tradición, se prepara para el golpe como quien se acerca conscientemente al altar del sacrificio, ofreciendo en silencio su vida a aquel a quien ha reconocido como esposo y señor. En torno al año 305, en plena época de las grandes persecuciones, la figura de Catalina entra así en el coro de los mártires que sellan con su sangre la proclamación del Evangelio en el imperio. El impacto inmediato de su muerte, en la perspectiva cristiana, no se mide por crónicas imperiales, sino por la memoria viva de comunidades que, al recordar a la joven filósofa y mártir, se sienten fortalecidas para resistir y para confesar a Cristo ante jueces y gobernantes. Legado, culto y canonización. Aunque los historiadores señalan que no existen fuentes escritas sobre ella anteriores al siglo IX,
y que su patio contiene numerosos elementos legendarios. La Iglesia ha venerado durante siglos a Catalina como mártir real, permitiendo que su figura se convirtiera en referencia de sabiduría cristiana y de valentía femenina. Los estudios modernos sugieren que su memoria pudo nacer de tradiciones orales sobre mujeres mártires de Alejandría o incluso de una convergencia simbólica con otras figuras como la filósofa pagana Hipatia, pero sin que ello anule el valor espiritual de su culto. Su devoción florece particularmente en la Edad Media, tras el supuesto hallazgo de sus reliquias en el Sinaí hacia el siglo VIII y la fundación del monasterio que lleva su nombre. Peregrinos de Oriente y Occidente acuden en busca de sanación física y espiritual. En Europa, su prestigio llega a ser inmenso, se la cuenta entre los 14 santos auxiliadores, se la invoca como patrona de filósofos, estudiantes, maestros, juristas y mujeres jóvenes, y su fiesta del 25 de noviembre se celebra con solemnidad en muchas diócesis. Iconográficamente, la rueda con clavos y la espada de su martirio se convierten en sus atributos constantes, junto con la corona de princesa, el libro de la sabiduría y, a veces, el anillo del desposorio místico. Universidades, colegios, parroquias y ciudades la adoptan como patrona, especialmente allí donde se valora la unión entre fe y razón, viendo en ella un modelo de cómo la inteligencia humana, lejos de oponerse a Dios, alcanza su plenitud cuando se rinde amorosamente a la verdad encarnada. En términos canónicos, Catalina pertenece al grupo de los santos venerados por la tradición desde los primeros siglos, por lo que su reconocimiento no nace de un proceso moderno de canonización, sino de un culto antiguo recibido y confirmado por la Iglesia. Aunque en algunos calendarios litúrgicos su memoria fue reducida o declarada opcional durante ciertas reformas, su figura continúa apareciendo en el martirologio romano como virgen y mártir, y su nombre sigue susurrándose en las oraciones de estudiantes, filósofos y jóvenes que, como ella, desean que su inteligencia y su vida entera sean una respuesta fiel a la llamada de Cristo.